traemos otro tema a este espacio. El páramo es un paisaje natural, es un paisaje cultural. ¿Desde cuándo, cómo es un paisaje afectado por la presencia del hombre? Creo que es un tema donde existe algo menos de consenso que lo que hemos escuchado acerca del agua. Será motivo de más discusión en el transcurso del día, en 2 mesas que tratan ese tema, y de la conferencia magistral de Elías Mujica, que nos trae desde Perú, pero igualmente con un amplio conocimiento de la regionalidad de este tema a nuestro espacio. Le damos la palabra al doctor Elías Mujica. Buenos días. Gracias, Bert, por la presentación y sobre todo gracias por la invitación que me permite reencontrarme con los páramos después de 3 larguísimos años enclaustrado en un ecosistema diametralmente opuesto, la costa desértica del norte del Perú, y de reencontrarme con mucha gente querida paramera. El tono del título de mi conferencia, como pueden ver en la pantalla, es un tanto distinto a la manera como se ha anunciado. El páramo sigue siendo el mismo, pero lo de paisaje cultural va entre signos de interrogación. Voy a tratar sobre 2 temas, interrelacionados entre sí, pero dándole a cada uno de ellos el peso específico que amerita. El primero, la necesidad de entender los procesos históricos y culturales desde una perspectiva de larga duración en el paisaje paramero. El segundo, los paisajes culturales como un concepto más relacionado al ámbito de la defensa y conservación de nuestro patrimonio cultural y natural. Por ello, cultura, en esta oportunidad, no se refiere solo y exclusivamente a los usos y costumbres de las sociedades que habitan o utilizan el páramo el día de hoy, de una forma u otra, sean originarios o no, vale decir, a la aproximación que yo podría tener desde mi formación de antropólogo. Tampoco se refiere a las leyendas, cuentos y creencias que hoy en día podemos rescatar de las poblaciones contemporáneas para una mejor comprensión de la interrelación entre la sociedad y su entorno, o a las tradiciones que se transmiten de generación en generación, celosamente registradas por la población mayor, los grandes, los ancianos. Deseo entrarle al tema del páramo y cultura desde un ángulo poco tradicional para el mundo involucrado en la investigación, más interesado en los recursos naturales base y en el de la conservación de ecosistemas, más involucrado con su manejo, y que desde mi punto de vista no ha recibido el interés suficiente por parte de los investigadores y de los conservacionistas. Me refiero a las sociedades que conocieron, vivieron o convivieron con el páramo durante el período primigenio de nuestra larga historia, y de las que solo podemos saber a partir de la cultura material que nos dejaron, y en algunas oportunidades de las fuentes escritas tempranas del siglo XVI e inicio del XVII, vale decir, una aproximación desde mi formación de arqueólogo. Efectivamente, son pocos los trabajos de investigación arqueológica que nos permiten conocer el uso y las transformaciones, si las hubieron, de los páramos durante el período prehispánico, cuando muchas de las presiones y amenazas del día de hoy eran inexistentes o se manifestaban a otra escala. Y aquellas investigaciones publicadas tienen una divulgación limitada, lo que genera, por ejemplo, que recientemente se publicara en el diario El Tiempo de Cuenca como gran noticia el hallazgo de 2 abrigos rocosos con materiales arqueológicos en el cantón San Fernando. Concluye la nota: los arqueólogos no salían de su asombro. Encontrar vestigios de fragmentos cerámicos y de piedra sobre una altura de 3.640 metros en medio del páramo fue algo que no se esperaba en una zona agreste, con variaciones climáticas extremas y ninguna proximidad de ruinas ni complejos, ni antecedentes de registros culturales relacionados. Este es un buen ejemplo de lo poco que conocemos los páramos desde la perspectiva arqueológica y la deformación que existe en el imaginario sobre las limitaciones que ellos tuvieron para las sociedades prehispánicas. Sin embargo,
Por el otro lado, debemos también insistir que son muy pocos los trabajos de los especialistas en páramos que incorporan la investigación arqueológica como parte de su metodología de trabajo. Una síntesis de la información que se maneja y divulga la encontramos en una publicación tan prestigiosa como el Atlas de Páramos de Colombia, que nos dice: los páramos inicialmente fueron considerados por los indígenas como tierras sagradas. Practicaban agricultura en tierras más bajas y no tenían ganado. Es probable que ejercieran la cacería ocasional, pero no se tiene seguridad sobre este aspecto. Parece ser que la ocupación y uso de los páramos comenzó en el siglo antepasado. Y esta afirmación es en gran medida cierta, si bien no podemos concluir que una ausencia de ocupación humana signifique una falta de uso del ecosistema por parte de las poblaciones primigenias. Es correcto afirmar que los páramos fueron considerados por los indígenas como tierras sagradas, como lo son en muchos casos el día de hoy. Tal vez el mejor ejemplo de ello nos los ofrecen los muiscas, que se desarrollaron entre los años 600 y 1600 después de Cristo en la altiplanicie cundiboyacense. De acuerdo a la información de los cronistas, los muiscas celebraban en las lagunas de los páramos una ceremonia a la que se ha dado el nombre de El Dorado. En ella el heredero del cacicazgo, cubierto de oro en polvo, tomaba posesión de su mandato con una gran ofrenda a los dioses. En esta representación aparece en el centro de una balsa, rodeado por los caciques principales y su séquito, todos adornados de oro y plumería. Esta pieza que estoy mostrando, que tan solo mide 19 centímetros de largo por 10 de ancho y 10 de alto, es un símbolo de la orfebrería indígena de Colombia y fue hallada, junto con otra importante figura votiva, a principios de 1969, por 3 campesinos dentro de una vasija de cerámica en el interior de una pequeña cueva en el páramo del municipio de Pasca, al sur de la ciudad de Bogotá. La vasija de cerámica tiene la forma de un chamán sentado en posición de pensar, con la mano en la barbilla, y se aleja un poco de los cánones más repetidos del arte cerámico muisca. También es correcto afirmar que es probable que se ejerciera la cacería ocasional. En el páramo de Neusa, también en Cundinamarca, a una altura mayor de 3.300 metros sobre el nivel del mar, donde la madera es prácticamente inexistente, se encontraron varias lascas de forma puntiaguda que posiblemente fueron utilizadas como puntas de proyectil, con fechados de 9.000 años. Contextos similares fueron también encontrados en el sitio Payará, en el páramo de Guerrero, municipio de Tausa. Los abrigos rocosos del Valle de Labra, al suroeste de la ciudad de Siquipara, representa el primer sitio estratificado con registros culturales asociados al Pleistoceno tardío en Colombia. En una de las unidades de excavación, cuya edad se estima entre 15.000 y 12.400 antes del presente, las evidencias muestran que durante este periodo el clima era frío y seco y la vegetación correspondía a un páramo, según Van der Hamen. Efectivamente, las evidencias palinológicas muestran una vegetación abierta del tipo páramo y condiciones frías y secas predominantes durante este periodo. La línea de bosque se localizaba entonces 1.300 metros más abajo que en la actualidad. Algo similar ha sido documentado en el territorio ecuatoriano y, cuando no, documentado también por el propio Van der Hamen. Me estoy refiriendo al Valle de Muyimica, un antiguo valle glaciar que se encuentra a unos 50 kilómetros al este de Quito, en la cordillera oriental. El lado sur del valle está limitado por un flujo de lava y obsidiana, presentando escarpe con abrigos rocosos, que fueron habitados durante parte del Holoceno. Se trata de una de las fuentes de obsidiana más importantes en la región andina, explotada hasta la época inca. La tercera afirmación a que hacía referencia en el Atlas de Páramo de Colombia, que las poblaciones indígenas practicaban la agricultura en tierras más bajas, es igualmente correcta. Para ello tenemos información consistente prácticamente en todos los pisos de valle interandinos por debajo del nivel del páramo. Por estar íntimamente relacionados al tema de los paisajes culturales, como veremos más adelante, me referiré exclusivamente a los campos elevados o camellones, una de las paleotecnologías andinas más significativas del mundo andino. Los mejores ejemplos los encontramos en la Sierra Norte ecuatoriana,
por sus características y por su cercanía a los páramos que los circundan. Sobresalen los de la zona de Cayambe, asociados a asentamientos caras del período tardío, y que cubren un espacio de alrededor de 2.000 hectáreas, la de mayor extensión en la región. Existen igualmente camellones en San Pablo, San Pedro, Zuleta y otras localidades. Los de Zuleta son especialmente significativos para mi discurso, por encontrarse al pie del páramo del mismo nombre. Como podemos ver, las tolas de la hacienda Zuleta asociadas al sistema de camellones constituyen un centro poblado de grandes proporciones que se desarrolló aproximadamente entre los años 1250 y 1525 y pertenece también al cacicazgo de los Caranqui. El asentamiento está en todo este cono del valle. Esta vista de aquí corresponde solo a este pequeño pedazo. El asentamiento se encuentra estratégicamente ubicado con relación al agua y a las tierras cultivables, pero también debieron de haber existido interacciones con los ecosistemas de páramo, cuyas particularidades desconocemos, ya que no se han hecho las investigaciones correspondientes. Esta última propuesta de una interacción entre zonas agrícolas con ecosistema de páramo se basa en información arqueológica que existe en otros páramos y que nos demuestra que ellos sí fueron utilizados e incluso ocupados por poblaciones prehispánicas. Pondré tan solo dos ejemplos. El primero se refiere a investigaciones arqueológicas realizadas en 1994 en 3 transectos que cortan el altiplano nariñense, el valle de Sibondoy y la ceja de montaña andina en el Putumayo, en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo. Las investigaciones identificaron ocupaciones humanas asociadas a los estilos cerámicos Piartal y Tusa en sectores de páramo, que cronológicamente se encuentran ubicados entre los siglos VIII y XVI de nuestra era. El segundo caso se refiere a los páramos de Cajamarca, en la zona de Yanacocha. Es tal vez una de las zonas de páramo, conocidos como Jalca en la región cajamarquina, mejor estudiados, ya que durante más de una década se han realizado estudios arqueológicos detallados. En una extensión de aproximadamente 20.000 hectáreas, se han registrado más de 400 sitios arqueológicos en páramo, muchos de ellos cuevas y abrigos rocosos asociados a los inicios de la ocupación humana, pero también muchos de periodos posteriores, lo que documenta una activa ocupación y uso del páramo a lo largo de toda la historia prehispánica. Es importante resaltar que la información que he utilizado para los dos últimos ejemplos se basa en informes no publicados o publicaciones iniciales de exploraciones arqueológicas contratadas por compañías que requerían, entre comillas, liberar territorios por medio de estudios de impacto ambiental. La primera, para la construcción de la línea de transmisión eléctrica 300 kilowatts Pasto-Mocoa, bajo la dirección de la CBC y Plaidicop de Cali. La segunda, para la exploración y posteriores exploraciones y explotaciones de la minera Yanacocha en Cajamarca. Lo que he querido demostrar hasta acá es que sin duda la información que existe sobre el uso del páramo durante la época prehispánica es insuficiente, pero también que es poco el peso que los paramólogos han puesto en la información que sí disponemos. Con el exclusivo propósito de subrayar aún más este punto, la falta de comunicación entre los paramólogos y los científicos sociales que usan la arqueología como herramienta de trabajo, utilizaré la sabia dialéctica paramera de las flores y las pajas que puso ayer Robert Hofstede sobre la mesa. Él mismo, al plantearse una apretada síntesis de la historia sobre los páramos, hizo hincapié de forma correcta y acertada sobre la necesidad de conocer mejor su historia ocupacional y se preguntó desde lo más profundo de su corazón paramera, ¿cuál fue el uso real del páramo, inclusive en época prehispánica? Lo dijo sabiamente en el marco del nuevo tipo de presentaciones que esperamos en este Congreso, pero ese inclusive me sonó como algo realmente novedoso, una hazaña, único, qué bacán, chévere.
Si hacemos una simple división de nuestra historia en 4 grandes periodos de tiempo y consideramos que los primeros pobladores documentados en el páramo se remontan al año 12.000 a.C., que la colonia comenzó para redondear en el año 1500, la república en el 1800 y la época contemporánea o moderna de los páramos comenzó con las reformas agrarias de los años 1960. Es fácil comprender que en este Congreso inclusive se hablará del 96,51% del tiempo en que los páramos fueron utilizados de una forma u otra por las sociedades primigenias. Y ese lapso de tiempo es cubierto fundamentalmente por las investigaciones arqueológicas, que tienen como su objeto de estudio los restos materiales de las sociedades que quedaron como producto de su actividad social. ¿Cómo puede contribuir la arqueología al entendimiento y conservación del páramo? ¿Qué debemos preguntarle a los arqueólogos? Volviendo a la dialéctica, a nuestro querido Robert y a la dialéctica paramera de las flores y las pajas, la respuesta desde el punto de vista de las ciencias exactas y que dio Robert es: ¿qué pasaba con el impacto humano sobre los páramos durante el periodo prehispánico? La pregunta, desde mi perspectiva como arqueólogo, se transforma a ¿cuál fue la contribución de los páramos al desarrollo humano a lo largo del tiempo? Este es un cambio de perspectiva que debemos construir. En otras palabras, lo fundamental es preguntarse interrogantes como ¿cómo fue utilizado el páramo altandino a través de nuestra larga historia precolonial? ¿Qué evidencias existen de su uso y transformaciones a lo largo del tiempo? ¿Cuáles fueron las interacciones entre el uso del páramo con la de otros ecosistemas andinos y a través de qué mecanismos? ¿Cómo ello contribuyó al desarrollo socioeconómico originario? ¿Con qué información contamos y cuáles son los vacíos que requieren de investigación sistemática para una mejor comprensión del páramo y su historia cultural desde una perspectiva de larga duración? O una pregunta más simple y básica: ¿para qué nos podría servir conocer el uso del páramo antes del siglo XVI, cuando los problemas cruciales que enfrentamos el día de hoy, y todos reconocemos que se deben a presiones de un mercado proceso de incremento durante los últimos 100 a 200 años? Así como en las investigaciones de las ciencias exactas, un interés básico y fundamental es la reconstrucción de procesos, de suelos, del agua, de las plantas y animales y de las interacciones entre ellos. En las ciencias sociales, el entendimiento de los procesos sociales y económicos es igualmente crucial y se refieren tanto a las interacciones entre los seres humanos como a aquellas entre ellos y su entorno natural. En el caso de los páramos, las investigaciones de los primeros se remontan incluso al Cuaternario, con significativas investigaciones referidas al Pleistoceno y Holoceno, dado el interés en conocer el origen y evolución de las formas vegetales y su relación al clima. En el caso de los segundos, el estudio de las sociedades humanas, salvo contadas excepciones, ellos se concentran en épocas más recientes, cuando la sociedad se convierte en un, entre comillas, problema para el páramo. Esto se debe en gran medida, insistimos, a que las investigaciones sobre los páramos en época precolonial es escasa y salpicada, a que la base de estos trabajos es más desde la perspectiva de la historia local, más no desde una entrada ecosistémica, ya que los arqueólogos no han hecho las preguntas correctas a los paramólogos y viceversa. Y esta es una situación que se debe revertir. Obviamente no es mi propósito en esta conferencia sistematizar la información existente sobre el uso del paisaje paramero durante la historia precolonial andina, porque no tengo ni el conocimiento ni la capacidad para ello. Solo he querido poner el tema sobre el tapete y mostrarle algo de información que espero haya servido de sustento a mis puntos de vista. Ahora quisiera vincular otros pedazos de la información disponible con el segundo tema que deseo abordar, el de los paisajes culturales. Como paramólogos, sin duda embelesados por la belleza del páramo, muchas veces nos referimos a ellos como paisajes culturales, algo que cada día es más común. Al hacerlo, estamos confundiendo la riqueza paisajística del páramo
con una categoría específica de la UNESCO para la defensa y conservación de bienes patrimoniales muy concretos, aquellos que muestran interacciones entre los seres humanos y la naturaleza. Equivale aproximadamente a la categoría 5 de áreas y paisajes protegidos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales, IUCN. La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 1972, estableció un instrumento internacional único reconociendo y protegiendo tanto nuestro patrimonio cultural como natural de sobresaliente valor universal. A partir de 1992, se convirtió en el primer instrumento legal en reconocer y proteger los paisajes culturales. En ese momento, 1992, se estableció en la Guía Operativa para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial el concepto de paisaje cultural, que dice: los paisajes culturales representan las obras que combinan el trabajo de la naturaleza y el hombre, de acuerdo al artículo 1 de la Convención. Son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio a lo largo del tiempo, bajo la influencia de limitaciones físicas y oportunidades presentadas por el medio ambiente natural y de sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas. Existen 3 tipos de paisajes culturales. En el primer lugar, los paisajes diseñados y creados intencionalmente por el hombre, como son los parques y jardines. En segundo lugar, los paisajes evolutivos u orgánicamente desarrollados a partir de imperativos sociales, económicos, administrativos o religiosos. La categoría de paisajes evolutivos u orgánicamente desarrollados son divididos en 2 grupos. Un paisaje relicto, en donde un proceso evolutivo ha concluido en algún momento en el pasado, pero que sus rasgos distintivos más característicos son todavía visibles en forma material, y un paisaje continuo en el tiempo, que tiene un activo rol en la sociedad actual, asociado con las formas tradicionales de vida. Y en tercer lugar, el paisaje cultural asociativo, vale decir, elementos naturales asociados a la religión o creencias, el arte o la creación cultural en general. Como vemos, y con relación a los páramos, los paisajes culturales por definición muestran la interacción entre los seres humanos y la naturaleza. Por ello no debemos confundirlos con la riqueza paisajística natural. Ellos reflejan, por ejemplo, técnicas específicas para el manejo del suelo y el agua, considerando las características y limitaciones de las condiciones naturales en donde se construyeron, y una relación espiritual específica con la naturaleza. La protección de los paisajes culturales sin duda puede contribuir a las técnicas modernas de manejo sostenible del suelo y el agua, o a acrecentar los valores naturales del paisaje. La existencia continua de formas tradicionales del manejo del suelo y el agua permiten la diversidad biológica en muchas regiones del mundo. La protección de los paisajes culturales tradicionales es, por tanto, de utilidad para mantener la diversidad biológica. Veamos los paisajes culturales parameros. De acuerdo a la Convención del Patrimonio Mundial, los paisajes culturales deben ser seleccionados en base tanto a su valor universal sobresaliente como a su representatividad en términos de una región geocultural claramente definida, así como también por su capacidad de ilustrar los elementos culturales esenciales y distintivos de tales regiones. Desde mi punto de vista, existen en los páramos 4 casos que podrían cumplir los requisitos de excelencia universal bajo los cánones de la UNESCO y ser inscritos en la lista de patrimonio bajo la condición de paisajes culturales. Pero 4 casos de una sola región y de un mismo ecosistema es muchísimo. Recordemos, por ejemplo, que Venezuela tiene inscritos solo 3 sitios, 2 culturales y 1 natural, y Ecuador 4, 2 culturales y 2 naturales, para que tengan una idea de lo que estoy diciendo. Mi primer candidato es Sierra de Nevada de Santa Marta, en Colombia.
La Sierra Nevada de Santa Marta, como todos sabemos, es un macizo montañoso aislado que emerge abruptamente del litoral atlántico de Colombia. Es sin duda alguna el más alto de su clase en el mundo y en tan solo 42 kilómetros alcanza alturas de 5.775 metros sobre el nivel del mar. Las aguas abundantes y la presencia de todos los pisos térmicos permite una gran riqueza de la flora y la fauna, y ha sido determinado como uno de los centros más importantes de conservación de la diversidad biológica en los Andes del Norte. A la llegada de los españoles, la Sierra Nevada de Santa Marta estaba habitada por los taironas, cuya densa población se concentraba en los climas cálidos y templados, por debajo del páramo, por supuesto, como vemos en la gráfica. En la vertiente norte se han identificado más de 200 sitios arqueológicos correspondientes a dicha cultura, siendo el más importante el conocido del día de hoy como Ciudad Perdida. Los taironas construyeron sus poblados sobre las laderas de las montañas, adecuándolas mediante terrazas escalonadas sostenidas por muros de contención de piedra. Desarrollaron asimismo diversos elementos arquitectónicos para el control de las aguas y la erosión de los suelos, en un ambiente donde las lluvias son torrenciales y las pendientes pronunciadas. Ciudad Perdida está compuesta por 169 terrazas, con sus respectivos muros de contención, caminos, escaleras, canales y desagües intercalados con zonas verdes. Las diferentes terrazas que conforman Ciudad Perdida se escalonan siguiendo el eje de la cuchilla del cerro, formando lo que se conoce como el eje central o centro religioso y político de la ciudad. A partir del eje central se desprenden las demás construcciones dispuestas en núcleos habitacionales ubicados sobre las vertientes de las cuchillas. Los grupos indígenas que habitan hoy la sierra son los Kogi, los Asarios, Arawaks y los Cacahuanos, pertenecientes al grupo lingüístico Macro-Chibcha y cuya población asciende a 25.000 personas aproximadamente. Sobreviven actualmente conservando algunas pautas de manejo ambiental a pesar de haber sido replegados por la colonización a alturas superiores a los 1.000 metros. Los indígenas actuales aún tienen poblados de carácter ceremonial y social. Cada familia puede poseer además varias viviendas distribuidas en diferentes pisos térmicos, como una forma de aprovechar la gran diversidad de productos de su medio. En resumen, Ciudad Perdida es un ejemplo extraordinario de paisaje cultural y lugar sagrado, donde sobresale la integración de lo cultural con lo natural, tanto al nivel de las evidencias materiales como por la interacción de la cultura viva de los Kogi con su entorno. El segundo caso es Cumbemayo, Perú. La Sierra Norte de Cajamarca, de la Sierra Norte del Perú, se caracteriza por ser una zona relativamente húmeda, comparando con los Andes más del norte. En Cajamarca, la parte alta de la cordillera, es una zona de pastizales conocida como Jalca, que tiene la gran particularidad de servir como un gigantesco captador de agua, a manera de esponja hídrica. En un lugar conocido como Cumbemayo, a 3.670 metros sobre el nivel del mar, y entre formaciones rocosas que asemejan frailes encapuchados, conocidos como los frailones, existe un sistema hidráulico compuesto por un canal de 7,6 kilómetros de largo, de los cuales 4,5 están cuidadosamente labrados en la roca. Lo más sorprendente de esta obra de ingeniería construida en plena Jalca o páramo es que el sistema permite el trasvase de las aguas de la vertiente del Pacífico a la vertiente del Atlántico y que fue construido en el año 500 a.C. Esto lo sabemos debido a que figuras labradas en las paredes del canal son del mismo estilo que los objetos arqueológicos de la cultura chavín, datada en dicha antigüedad. El día de hoy Cajamarca tiene un serio déficit de recursos hídricos. La Jalca se encuentra subexplotada y en franco proceso de erosión, mientras que el canal de Cumbemayo y su entorno siguen escondiendo las soluciones más adecuadas para la captación y distribución del recurso hídrico, así como para el manejo más racional de este ecosistema. El tercer caso que veo es la Gran Ruta Inca, los segmentos de Colombia, Ecuador y Perú. El Gran Camino Inca-Capañán es un bien patrimonial cuyo carácter, forma y función se lo debemos a la capacidad de unos hombres que supieron convertir las limitaciones y retos que impone la naturaleza
en una oportunidad para el desarrollo. Es pues un personaje cultural creado por el hombre. Para crearlo, el hombre tuvo que transformar la naturaleza, la cordillera de los Andes. Los constructores de la Gran Ruta Inca tuvieron que enfrentarse a las limitaciones que la complicada morfología andina imponía: empinadas laderas, frígidas llanuras, quebradas profundas. La ingeniería inca transformó estas limitaciones con sabiduría y habilidad, con soluciones coherentes con el paisaje: escalinatas y rampas, puentes sólidos o colgantes, tramos rectos o en zigzag. Es, sin duda alguna, esta relación entre la cultura y la naturaleza lo que le da un valor único al Gran Camino Inca, el paisaje cultural por excelencia del mundo andino y que recorre largos trechos de páramos en el Ecuador y norte del Perú. En el Ecuador, nuestro país anfitrión, el Capañán se extiende desde Rumicoche en la provincia de Carchi al norte hasta Armaluz en la provincia de Loja al sur. Se encuentra a lo largo del callejón interandino y se presume una longitud total, únicamente en el Ecuador, de 1.200 kilómetros, donde habita una población de más de 200.000 habitantes en el área de influencia. Al momento, el equipo interdisciplinario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha identificado y registrado 284 kilómetros del camino, 50 sitios arqueológicos monumentales y no monumentales, 55 comunidades indígenas, poblaciones de mestizos y africanos vinculados al Capañán. El camino atraviesa por 7 áreas protegidas en el área de influencia: las reservas ecológicas del Ángel, las Illinizas y Cayambe-Coca, los parques nacionales de Cotopaxi, Sangay y Cajas, y la Reserva Geobotánica Pulululagua. En varias mesas durante este congreso escucharemos diversas presentaciones sobre distintos aspectos del camino Inca a cargo de especialistas del Instituto y del Ministerio Coordinador del Patrimonio Natural y Cultural. El cuarto caso es un páramo imaginario especialmente seleccionado. Debería ser un ejemplo de páramo dentro de los parámetros de la definición de paisaje cultural. En la reunión sobre paisajes culturales en los Andes realizada en 1998, tratamos de hacerlo con poco éxito. Maximina Monasterio presentó el caso de los páramos de Gavidia como un paisaje cultural en base al sistema de rotación particular que recrea la biodiversidad. Luis Ares presentó los páramos de la Antisana en base a sus características ecológicas y a su uso tradicional. En todo caso, es una tarea pendiente. Algunas conclusiones. Deseo terminar mi conferencia con 3 conclusiones muy puntuales, focalizadas, con la intención de reforzar el mensaje que he querido transmitirles esta mañana y con el ánimo de apostar a que sean incorporadas a la declaración final del Congreso. En primer lugar, si bien hemos avanzado mucho durante los últimos años en el tema de la identidad cultural en el páramo, la cuestión de la identidad histórica es una deuda pendiente. Nuestros conocimientos sobre los procesos históricos, sociales, económicos y culturales siguen siendo muy restringidos en el tiempo y conocemos muy poco sobre las formas como este ecosistema clave para la vida andina contribuyó para el desarrollo de las sociedades andinas y la conformación de sus identidades. La implicancia de ello ante los retos que enfrentamos en la modernidad es que nuestros conocimientos sobre las dinámicas que se dieron entre el hombre y la naturaleza son de corto alcance, poco profundas, además que estamos subutilizando las posibilidades de un mejor entendimiento del páramo en su conjunto a partir de la información histórica que aportaría la arqueología como ciencia social. Indudablemente ello beneficiaría, además, en el fortalecimiento de la identidad cultural de las poblaciones del páramo o sus entornos, en la medida en que se cimentaría con mayor profundidad sus raíces ancestrales. En segundo lugar, es poco o casi nada lo que se ha hecho para utilizar los mecanismos internacionales de conservación desde la perspectiva de la cultura. Los trabajos en el páramo, no es de extrañar, han estado fuertemente imbricados con el área de la naturaleza,
el MAP, Ramsar, Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad o la categoría 5 de la IUCN son nombres comunes en el mundo de los paramólogos. Por el contrario, la Convención para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, así como las diversas cartas para la conservación del patrimonio cultural, por lo general han sido dejadas de lado. La tercera conclusión que se desprende de las dos anteriores es que se requiere construir los puentes necesarios para la articulación entre los paramólogos y los arqueólogos, de la perspectiva de la ciencia, y entre ellos y los gestores de los bienes patrimoniales en las esferas nacionales e internacionales, desde la perspectiva del manejo, gestión y conservación de los páramos, dentro de una concepción realmente holística, realmente integrada. Si el páramo es la vida en las alturas, como reza el lema de este Congreso, y vida es cultura, son oportunidades que no debemos desperdiciar. Gracias. Tenemos algo de tiempo y si todo está bien, en la sala están ya presentes micrófonos para poder tomar algunas preguntas a nuestro último conferencista y al doctor Conrado Tobón. Les quiero comentar que la temática que inició con su brillante exposición Elías Mujica, desde mi punto de vista, será continuada en 2 mesas el día de hoy. La de historia ecológica, en donde tenemos ponencias como sobre registros de polen, paleontológicas, que contribuye con elementos para entender mejor esta historia, y la ponencia propiamente como llamada páramo, como la mesa propiamente llamada Páramo como paisaje cultural, donde se profundizará el mismo tema bajo la coordinación de Elías Mujica. Así que este no es el espacio de la discusión la llevamos adelante dentro de estas mesas. Este es un espacio para preguntas breves, puntuales, por favor, si los hubiera. Acá, por favor, micrófono. Buenos días, doctor Mujica. Muchísimas gracias por esa conferencia que nos pone de punta una lucha ancestral. Y la pregunta es, ¿realmente se hace falta gestión a los niveles internacionales o es que la política de esos organismos no mira hacia estos importantes sitios? Y gracias. Como todo en la vida, la política debe surgir de abajo hacia arriba. La señora ministra no se encuentra con nosotros porque se encuentra precisamente ahora en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO por el caso de Galápagos. En el Ecuador, en los países andinos, hoy sí hay un interés en el tema de usar la convención y a partir de ella diseñar instrumentos de gestión. Pero es un proceso que nos va a tomar tiempo. Parte del problema, y que no he mencionado, es que incluso en el mundo de los arqueólogos, de mis colegas, existe o puede existir una gran divergencia con mis planteamientos, porque tenemos colegas arqueólogos más cercanos a las ciencias exactas que las ciencias sociales, y por lo general el tema de gestión desde el punto de vista del manejo de sitios arqueológicos, por ejemplo, se debe relacionar más con
las políticas sociales relacionadas a la comunidad. Hay también ahí mucho que construir. ¿Otras preguntas? Para el doctor Conrado, ¿qué posibilidad hay si en el suelo se seca totalmente de recuperar esa capacidad húmeda de retención de agua? Esa es una pregunta que se podría contestar con unos 2 años de investigación. Estamos tratando de adelantar una parte de la investigación que conlleva a evaluar primero cuál es la velocidad de deterioro de algunas de las propiedades del suelo. Siendo este uno de los compartimentos tan importantes en estos ecosistemas, vale la pena dedicarle tiempo. Entonces estamos en una primera etapa de evaluar la velocidad a la cual se deterioran esas propiedades que conlleva a que pierda su capacidad hídrica. Son resultados que presentaré esta tarde. Y paralelo a eso estamos mirando a qué velocidad se puede recuperar. La pregunta más o menos esta tarde voy a mostrar cómo un área que ha sido abandonada hace 12 años por uso primero en papa y luego en pasto, fue abandonado 12 años, hemos muestreado allí en una área vecina y vemos que en 12 años no se ha recuperado considerablemente. Igualmente, en laboratorio hemos cogido muestras de suelo y la hemos llevado a punto seco en el ambiente, es decir, no hemos inducido nada en la estufa, sino que lo hemos dejado allí, lleva 43 días. Iniciamos un proceso de humedecimiento, que sería la relación que usted está preguntando, y en este momento se ha aumentado 3 gramos la muestra de agua, lleva 18 días en el agua. Estos suelos, el entendimiento del proceso de recuperación de la hidratación de la materia orgánica, entendemos el por qué ese proceso de recuperación en algunos casos es imposible. Es decir, esto pudiera ser un proceso irreversible si se llega a secar completamente. Hay un programa que está iniciando el profesor César Velázquez con su equipo de investigación en unos páramos en Colombia, donde alguien dijo, oiga, qué humedad tan horrible, qué pantanero hay en este páramo, en un páramo de Frontino, y le abrieron un boquete y lo secaron. Y los nuevos gobernantes locales ahora se dieron cuenta de que tienen menos agua y dice, hay que recuperar ese humedal, porque el humedal es grande. Y entonces van a meterle agua. Y le hemos dicho, a eso hay que hacerle unos estudios primero, porque es posible que el agua que le metan salga inmediatamente, porque ya los suelos se volvieron hidrofóbicos. Y él dice, no les creo, eso vuelve a humedecerse. Eso es un proceso lento y va a tomar. En algunos casos es irreversible. Para el doctor Mujica, muchas gracias por su ponencia. Pero sí es importante también ver la situación de los organismos internacionales sobre las convenciones que muchas veces son muy estrictas en sentido de aplicarse estas convenciones, pero para la realidad nuestra, para la realidad ancestral, para el uso histórico de este patrimonio cultural y patrimonio natural. Gracias. Porque me ayuda a tocar un punto que oí y que creo que es fundamental. He usado el tema de la Convención de la Lista de Patrimonio Mundial como un ejemplo de mecanismos que existen. Obviamente no se trata ni se pretende que todo sea llevado a ese nivel. Lo que no dije y debí decir es que para que algo sea inscrito en la lista, un bien universal, digámoslo así, un patrimonio de la humanidad, primero tiene que ser un patrimonio de la nación. Y antes de ser un patrimonio de la nación, tiene que ser un patrimonio de la localidad, de las poblaciones que están en su entorno. Y normalmente eso muchas veces lo olvidamos. Lo que estoy diciendo es que, puesto esto como una referencia, podemos trabajarlos a las otras escalas también. Es como crear, así como existen mecanismos para poder tener bienes patrimoniales en la lista de patrimonio mundial, ¿no es cierto? Deberíamos tener una serie de indicadores, una serie de metodologías para que esos patrimonios sean realmente tomados en cuenta como tales, para comenzar por la población local. Para el doctor Conrado Tobón, nosotros en estudios en el páramo de Frontino hemos encontrado muchos sitios en los que actualmente no hay cuerpos de agua, pero que
por la geomorfología hemos detectado que existieron ahí en otra época y lo que hay es apenas remanentes de pequeños pantanos. Cuando hemos hecho perforaciones y hemos mirado el contenido de agua fósil que hay en esos sedimentos, hemos encontrado hasta 90% de agua incluso a 12 y 13 metros de profundidad. Los cuerpos de agua no están ahí, pero el agua está todavía ahí presente, paradójicamente. ¿Qué tanto han avanzado ustedes en estudios de esos sitios? Este es un proyecto que lleva más o menos 3 años y medio y nos dedicamos, como diría otro, al área Birme. Y más o menos después en el 2007 en adelante concebimos en observaciones de campo, porque nosotros cuando subimos a los páramos vamos mirando al páramo. Hay mucha gente que sube al páramo y sube a mirar cómo es el paisaje y eso es muy bonito porque está el bosque altoandino y están las llanuras. Nosotros subimos mirando al páramo y hemos observado, nos hemos encontrado con los humedales y entonces empezamos también un proceso de investigación de los humedales. Usted se refiere específicamente a las turberas. Las turberas tienen mucho mayor capacidad para almacenar agua, también para liberarla. Entonces almacenan 95% inclusive se ha encontrado, es decir, son lagunas de agua. Y por eso el agua fósil que ustedes encuentran ahí. En ese aspecto solamente hemos investigado la dinámica hídrica de las turberas, es decir, cómo durante los periodos húmedos esas turberas se recargan de agua, esa velocidad de recarga de agua, cuánta sale, cuánta entra, cuánta se pierde, y durante los periodos secos cómo van desprendiendo el agua, cómo van liberando el agua. Pero no hemos llegado al caso de tomar turbera y tratar de experimentar con ellas, porque ellas tienen ciertamente las mismas características, pero diferentes magnitudes. Ese es un trabajo que nos gustaría adelantar conjuntamente con unos grupos, el grupo del profesor Henry Hooghiemstra, y desde luego con el grupo del cual usted hace parte, profesor. Estoy pensando en una pregunta para el doctor Elías Mujica. Estoy pensando en otro caso de páramos, el caso de las Guaringas, en la Sierra Norte del Perú, en Piura, que podría representar un caso de paisaje cultural en el sentido de usos no materiales del paisaje. Y es el caso de lagunas que son sagradas en la cultura de la gente del lugar. Y mi pregunta es si la definición de paisaje cultural puede incluir relaciones entre hombre y naturaleza de tipo no material, de no uso. Y si en los estudios de arqueología, qué tan avanzados son o sólidos los trabajos sobre, digamos, investigaciones de simbología o símbolos del agua, asociados con el uso de estos territorios altos. Y pregunto si esa puede ser una línea de trabajo, además que unifique quizá el uso de los páramos en la región andina. Gracias, Jorge. Muchos puntos en tu... sobre el caso de las Guaringas, mil gracias, y tienes toda la razón. Creo que Guaringas puede ser un excelente caso para presentarlo como un paisaje cultural del tipo 3, que es precisamente sitios, lugares, espacios en donde la relación del hombre con la naturaleza se da a partir de relaciones espirituales, sagradas, vale decir, no materiales. Mi énfasis en esta presentación ha sido de lo material, pues porque soy arqueólogo de formación, pero la categoría 3 es precisamente para un caso como las Guaringas. Sobre lo segundo, si bien es cierto que existe mucho más investigación sobre uso de agua, riego, irrigación en la costa, también hay, por lo menos en los Andes centrales, en el Perú, muchos trabajos relacionados al manejo de agua en la sierra, y desde el punto de vista no solo de la arqueología, sino también de la antropología y de la etnografía, pero más centrados en el centro y sur del Perú que en la parte norte. Es un gran vacío de investigación que tenemos. Sobre lo tercero, investigaciones sobre el agua desde el punto de vista de las creencias, etcétera, también creo que hay una bibliografía bastante extensa desde la época de la Rebeca Carreón Cachot, allá por la época de Tello, hasta nuestros días.
Lo que pasa es que un poco lo que tú estás pensando es qué hay como para convertir Huaringas en un verdadero caso, ¿correcto? Y yo creo que hay mucho, y puede ser un caso muy exitoso. Buenos días, mi pregunta para Tobón acerca de la humedad relativa, igual los vientos y la evapotranspiración potencial que aporta el Chocó biogeográfico y la depresión amazónica a los ecosistemas de alta montaña y páramo en la cordillera central y occidental. En la medida que esas coberturas vegetales van desapareciendo, ya sea por la implementación del modelo del ganadero o para agrocombustibles, en el caso del Chocó geográfico de La Palma, ¿de qué manera altera el balance hídrico, o si hay algún estudio, en páramos de la cordillera occidental o central, de esos dos sitios? Perdón. En la cordillera central realmente no tenemos investigaciones. Yo te digo un poco la cordillera occidental. Hay una zona de pastos. Yo quise tratar de buscar una zona de papa, que es lo más común en los páramos cuando se convierte el ecosistema. Entonces hemos hecho una pequeña investigación en una zona de pastos. La alteración que se ha observado ascendiendo hacia el páramo de Belmira, un poco el camino que también se sigue para el páramo si camináramos hasta Frontino, la alteración que se ha observado es con evaporímetros colocados en el suelo, y midiendo todas las factores de radiación, inclusive midiendo directamente pérdidas desde la vegetación, hemos observado que el incremento es de 1.35 veces la evapotranspiración. Son valores que seguramente si se hacen mediciones durante todo el año vamos a tener un valor promedio mucho más alto, pero uno de los aspectos que nos ha pegado un poco fuerte y que rompe un poco los paradigmas es que la presencia del pasto, ese pasto crece mucho y la presencia de ese pasto nos ha dado valores iguales de interceptación del agua de la niebla, es decir, parecen no existir diferencias significativas entre la capacidad de la vegetación natural y la niebla, y los pastos, esos pastos, en captar el agua de la niebla. Parece actuar similar. Pero el punto es cuando existen, en el momento que se están dando los cambios. Para el caso de la cordillera oriental, que no lo preguntas, sí se ha hecho en papa. En el momento que se dan los cambios, que se está preparando el suelo, si en ese momento se viene un periodo de lluvia prolongados, hay dos aspectos muy importantes. Uno, la velocidad a que se lavan esos suelos. Eso no lo preguntaste, pero es un fuerte efecto. Y el otro aspecto es que si se viene un periodo seco alto, encuentras una capa de 3 centímetros bastante seca en la superficie del suelo. Es decir, hay un secamiento de los suelos expuestos. Y eso se debe a la presencia de los vientos. Si son húmedos, pues aportan agua, pero si son muy secos, secan el paisaje, especialmente si está expuesto. Me gustaría trabajar un poco para los páramos que están en los valles centrales porque van a tener un comportamiento, yo esperaría, combinado. Depende de qué los está afectando más fuertemente. Pero tenemos por motivos económicos que entregarnos por ahora a ese rango de 3 páramos. Uno relativamente seco, páramo de Belmira, uno relativamente entre húmedo y seco, páramo de Guerrero. Estoy hablando de 900 milímetros de lluvia, 1500 milímetros de lluvia y Chingaza, Sumapaz, que llega hasta 4200 milímetros. Gracias. Para el doctor. La última pregunta, por favor. Para el doctor Mujica. Usted presentó una fotografía allí donde hay unas personas indígenas en el páramo y la lectura dice que el páramo está en riesgo, hay un peligro grave porque el páramo está acabándose. Me parece que eso es absolutamente tendencioso, discriminatorio y es una posición reduccionista. ¿No le parece a usted que sería muchísimo mejor mostrar actividades como la minería, las hidroeléctricas o describir un modelo económico que permite la acumulación en lugar de recriminar a una actividad indígena que está ya ubicada gracias a la distribución inequitativa de la tierra, de los recursos y de unas relaciones interculturales absolutamente desequilibradas? Le doy totalmente la razón y pido sinceramente disculpas. Fue el apuro de armar la presentación y poner una lámina que ya tenía
cuando se comenzó a diseñar el proyecto Páramo Andinos hace muchos años. Mis más sentidas disculpas. Terminamos esta sesión de conferencias magistrales.